Muy buenas tardes, mis amigos. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en mi canal con Laura Liscano. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y les doy las gracias por estar aquí en este subcanal. Antes de comenzar, los invito a todos aquellos que no se hayan suscrito, que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de estos temas muy buenos e interesantes que nos van a ayudar a salir de muchas duditas que tenemos en nuestro día a día, con nuestra pareja, con nuestro trabajo y con infinidad de situaciones que vivimos en el día a día. Bueno, y entonces, hoy tengo un tema súper importante que yo sé que en algún momento nos ha afectado a cada uno de nosotros. De una u otra manera puede habernos tocado. Y ese tema se trata de por qué ser tan noble no puede ser tan bueno a la vez. Es decir, si soy muy noble, ¿será bueno? Si no lo soy, ¿será malo? Entonces, en este video de hoy vamos a desarrollar ese contenido. Quédate conmigo hasta el final y terminarás entendiéndolo muy bien. Nos vemos ahora. Hola amigos. Desde que tenemos uso de razón, desde que estamos pequeños, nos están inculcando la idea de que tenemos que compartir, de que tenemos que dar, de que tenemos que priorizar con otras personas y que tenemos que priorizar sobre nuestros intereses personales o así es como nosotros entendemos las cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Será que hay alguna advertencia acerca del peligro que todo esto puede arrojar cuando tú te comportas de esta forma? ¿Mm? Nosotros vivimos en un mundo donde créeme que nunca vamos a recibir lo que damos. Podemos ver que en el mundo hay demasiadas personas que son muy generosas, pero que son también testigos de que hay otras más todavía que se siguen vaciando en todo el nivel financiero, en el nivel energético, de cualquier manera como ellos pueden estar dando. Pero ¿ustedes creen que será que esa generosidad excesiva puede hacer que nuestra vida pueda hasta correr peligro? ¿Mm? Una pregunta muy intrigante para todos, ¿verdad? Porque se preguntarán, Laura, pero ¿cómo podemos correr peligro? Tenemos que desarrollar muy bien este tema porque tenemos que tener en cuenta hasta qué punto podemos nosotros ser nobles, buenos o amables. ¿Mm? Entonces, lo que yo quiero el día de hoy es que podamos plantear unos puntos importantes para evitar de que la gente pueda aprovecharse de nosotros y pueda tomar esa nobleza y esa gentileza de nosotros en ayudarle. Como número uno, podríamos decir que se generan unas expectativas quizás poco realistas de esas personas a los que le das. Hay necesidades en aceptar las circunstancias como se vayan presentando para no basar todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y felicidades en dependencia de los demás. Por eso tenemos que tratar de dar sin esperar demasiado a cambio. ¿Esto para qué? Para que se evite todo lo que tiene que ver con el desapego emocional. Todo esto nos va a llevar a generar ¿qué? Una tranquilidad mental. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Nuestra paz interior para poder estar tranquilos en que damos sin esperar, en que damos de manera desinteresada, de manera consciente e incluso inconsciente. Créanme, mis amigos, que cuando nosotros entregamos todo lo que hay en nuestro corazón o cuando entregamos todo lo que podemos hacer por los demás,
tan inocentemente, lo hacemos por amor, ¿sí? Porque es de buenas personas el que hace esto, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hacer esto constantemente, constantemente por ciertas personas, y vamos a hacer que esa persona o personas se acostumbren a todo eso que nosotros constantemente, constantemente le estamos dando a ella o a él. Y entonces ellos se van a aferrar a eso, porque ellos incluso van a quedarse ahí atados a nosotros y siempre ante cualquier problema van a buscarnos. Pero, ¿por qué deberías tú estar asumiendo aquellos problemas ajenos, aquellas responsabilidades que no son tuyas? Yo les diría aquí que lo cierto es que aquí no habrá reciprocidad. ¿Por qué? Porque tú ya vas a ser la fuente de estas personas y tú vas a ganar, pero lo que vas a ganar es cansancio, puedes ganar frustración. Entonces, abordemos este tema de una manera más fría. Las personas que están recibiendo no te están fallando, sino que ellos están haciendo o actuando lo que tú deberías de hacer también. ¿Cómo así, Laura? Sí, ellos están ocupando de sus propias responsabilidades, no de las tuyas, y tú te estás ocupando de las de ellas. Como número 2, yo diría cuando las personas siempre están esperando que les des algo. Amigos, es importante recordar que todo aquel valor verdadero de dar conviene o viene de actuar con la razón. Ser razonable, no ceder a todas las expectativas de los demás. Nosotros sabemos que siempre hay un límite. Hay que dar de una manera equilibrada, hay que dar de una manera controlada. Controla tus acciones, controla el hábito de dar, controla los hábitos que puedan desgastarte, que puedan acabar y afectar tu salud y tu economía. Yo creo que ustedes han escuchado constantemente de que los humanos somos animales de costumbres. Y es cierto, en este caso sucede cuando tenemos personas que dependen tanto de nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a regirse a esa rutina, a todo aquello que él sabe que puede volver cada vez que tenga un problema. Entonces todo esto forma como una tendencia de acostumbramiento. Y de esto precisamente puede salir el concepto de zona de confort. ¿Esto qué significaría, amigos? Si tú te acostumbras a dar todo el tiempo, los beneficiarios de lo que tú estás recibiendo o de tu generosidad, de lo que tú le estás dando, van a estar acostumbrados siempre a ti. Y tú vas a estar llevándolos a ellos a esa zona de confort y estas personas van a dejar de hacer muchísimas obligaciones. ¿Y por qué? Porque siempre vas a estar tú. Y entonces, ¿qué pasa aquí, Laura? Pasa en que tú te enfrentarás a un problema de no valorarte a ti mismo. ¿Mm? Y si tú no lo haces, ¿tú crees que probablemente venga alguien y te diga, ¿será que puedes pensar más en ti? ¿O tú crees que esas personas lo harán? No, yo te diría que al menos no esperes este tipo de actos de parte de aquellos que tú estás ayudando. Porque ellos te están usando o te están tomando como un Robin Hood, como alguien que le está sanando sus problemas, aliviando sus errores. Entonces, veamos bien cómo podemos priorizarnos a nosotros. Por eso llamé el número 3, las prioridades y las prioridades pisoteadas. ¿Qué significa esto, Laura? Que es importante que entendamos que hay que vivir de acuerdo con la razón y con
todo lo que tiene que ver con la virtud. Tenemos que establecer siempre unos límites, tenemos que establecer unas prioridades en nosotros. Tenemos que saber cómo se maneja el equilibrio de nuestra vida, de nuestra economía, de hasta dónde llegamos, de nuestro bienestar y siempre a favor de nosotros, por encima de los demás. No te entregues a todo lo que tiene que ver con cuerpo y alma, a prioridades de otras personas. ¿Por qué? Porque es posible de que tú huyas de todo lo que eres tú, todo lo que tú eres, para ir a complacer lo de estas personas. Y tú te cargas con todas aquellas experiencias y problemas de ellos. ¿Mm? Ahora dime, ¿qué pasa cuando tú estás un fin de semana solo y que no hay nadie que te pueda esperar o que no te o que te pueda acompañar? ¿Qué pasa con esas personas que tú estás ayudando? ¿Mm? O quizás tú estás haciendo esto para encerrarte, para tratar de aliviar aquella carga que te está pesando tanto. Porque bastante amigos, basta con el peso de uno, ahora con el peso de los demás. Pero va a llegar un momento en que tú te vas a ver cara a cara con tu yo interior y vas a empezar a notar que hay un mal humor, van a haber malos carácter en tu vida, porque estás sintiendo de que tus prioridades, tus metas se están dejando a un lado para poder suplir la de los terceros. Es importante que tengas entonces en cuenta todo esto que les estoy diciendo hoy. Ten autocuidado también, un autocuidado que necesita tu vida. Antes de ser portador a otras personas, amigo, asegúrate de tú sentirte completo, de sentirte mimado, de sentirte bien cuidado. Tú eres un templo sagrado. ¿Mm? Nunca, nunca, amigos, regalen algo, cualquier cosa a alguien sin tú haber podido tener la oportunidad de disfrutarlo. No debes ofrecer cosas como, por ejemplo, te voy a limpiar tu casa y tú primero no has visto cómo está tu casa. Es imposible que nosotros podamos darle algo a una persona que todavía nosotros no hemos hecho para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo sé que quizás más de uno se está preguntando, pero Laura, esto está sonando muy egoísta. A mí siempre me han enseñado a dar, pero yo quiero que ustedes hoy entiendan que esto no se trata de ser egoísta. Yo sé que debemos de compartir, yo sé que estamos mandados a bendecir a los demás y asimismo vamos a recibir más bendiciones. Pero, ¿cómo así, Laura? Y me estás diciendo que no piense los demás, no comparta. No, yo no estoy diciendo eso, mis amados. Yo lo que estoy diciendo es que hay muchas personas que se basan o se dejan caer en nuestra vida, en nuestra economía, para poder soportar la de ellos. Entonces, constantemente podemos ayudar una vez, ayudamos otra vez, y lo hacemos de corazón, lo hacemos por amor. Pero ¿qué pasa? Estas personas empiezan a caer en tu vida, ¿sí? A recaer y pueden llegar hasta el punto de que te van a hacer daño, tú te puedes enfermar, tú te puedes llenar de todos estos caracteres que yo te dije, de mal genio, te vas a sentir desolado, porque siempre vas a estar esperando por lo menos una palabra de agradecimiento y créanme que muchas veces eso no llega. Entonces, por más de que tratemos de dar de forma desinteresada, somos humanos y esto se puede presentar de una forma u otra. Entonces, lo que les pido es, o lo que les estoy tratando de dar a entender, es que primero tenemos que pensar en nosotros. Porque dígame, si yo no pienso en mí, ¿verdad? En trabajar para mí, para conseguir lo que he soñado, ¿cómo puedo bendecir a los demás?
Entonces, si yo estoy pensando en trabajar en mí y de pronto la situación está un poco difícil, pero aparte de eso tengo que pensar en una, dos, tres, cuatro personas más o las personas que sean, dime cómo voy a progresar. Si eso que estoy medio consiguiendo para mí, si mi situación no es muy buena, lo estoy compartiendo con los demás. Porque más bien Laura no trabaja en crecer, en fortalecerse, en tener una vida financiera más saludable o tener una libertad financiera para poder bendecir a todos aquellos que se quieran dejar bendecir. ¿Pero con qué? Yo siempre he dicho que es muy lindo poder dar la varita para que alguien pesque, no darle el pez o el pescado ya listo. Porque tú le das el pescado listo, se lo comen y se va. Y después tienes que volverle a suplir con otro pescado, ¿cierto? Si le damos la varita, constantemente él va a estar supliendo su necesidad. Entonces, esto no se trata de un video egoísta, de un video donde tengo que pensar solamente en mí, no. Siempre debemos de pensar en los demás, pero tenemos que hacerlo de esta forma equilibrada, como les estoy tratando de mencionar uno a uno estos pasos suavemente para que los vayamos entendiendo. Entonces, si de esa forma podemos trabajar nuestra vida, no nos vamos a llenar de tanto dolor, no vamos a estar a la espera de tantas personas que quizás nunca llegan, no nos vamos a dañar, ¿cierto? Porque vamos a trabajar en nosotros, vamos a ser bendecidos y después vamos a bendecir, pero de una buena manera, a los demás. Tenemos que cultivar todo lo que tiene que ver con fortaleza interior, con tener un autodominio. Créame que cuando nosotros hacemos un establecimiento de límites y de autodisciplina, vamos a empezar a mostrar a todos aquellos, a todos los demás, de que estamos comprometidos con todo lo que tiene que ver con nuestras propias responsabilidades y valores. Y aquí sí vamos a ganar el respeto de esta persona. Qué curioso, ¿verdad? ¿Mm? Porque nos hemos puesto ya en esa posición. Pero si tú estás ayudando con demasiado constantemente, tú te puedes ver como esa persona eh, de autoridad en colaboración. No sé si me explico, o sea, esa persona que está ahí solamente para colaborar y nada más, pero esto es solamente una simple imagen como te tienen. Y no es bueno. Tú no estás colocando límites, entonces esas personas te empiezan a ver como algo débil. ¿Mm? Te empiezan a ver como un antagonista de un líder. ¿Mm? Puede ser tan fuerte que en muchas ocasiones pueden correr a ti cada vez que tengan una responsabilidad de una forma hasta, podría decirse, extraña, que tú no esperas. Llegan a ti en esa forma y te lo piden y hay veces hasta pareciera que te lo exigen. Y siempre saben que tú no les vas a decir que no. ¿Mm? Pero créeme que en el momento en que tú empiezas a usar una palabra estratégica que se llama no, ellos van a empezar a sentir por ti algo que créanme que desde el momento anterior atrás nunca se les hubiera ocurrido sentir por ti y se llama respeto. ¿Mm? Yo sé que tú vas a tener muchos peros. ¿Mm? De esos de esas personas, digamos, que acuden a ti cuando están necesitando algo. Pero ¿por qué, Laura? ¿Por qué ya no lo haces? Pero es que yo necesito, pero es que tú estás mejor. Pero créanme que tenemos que pedir por sabiduría para aprender a tomar buenas decisiones. Y no siempre decir no, no quiere decir que sea malo. Es bueno también. Créanme. Créame que es importante también pedir sabiduría para saber quiénes son esas personas que se acercan a nosotros y en busca de qué, para qué nos buscan, para usarnos o porque realmente nos aprecian. ¿Mm? Hay muchos que
que quizás te consideraban amigos, ¿verdad? En ese momento en que tú estabas siempre. Pero ahora que tú tienes la palabra mágica, ¿no? De pronto ya no van a estar. Antes estaban en cualquier momento, hasta los fines de semana. ¿Por qué? Porque estaban buscando sacar algo de ti. Entonces, hablemoslo por lo menos desde un punto de vista calculadora. Esto no va a ser tan extraño que te ocurra cuando tú empieces a hacer todo eso, créeme que no. Porque, porque cuando vivimos este tipo de cosas, no es difícil notar que era simplemente un uso que tenían hacia nuestra vida. Es bien difícil toda esta situación, créanme que sí, yo sé que es duro saber que muchas veces ayudamos con el corazón y no recibimos eh, ni un gracias, ¿verdad? Eh, hacia nosotros. Pero eso no es justo. Por eso yo estoy aquí para decirles que debemos de aprender cada día, debemos de aprender a tener estrategias para cuidarnos de todo este tipo de personas que quieren usarnos. Tú atraerás a personas que necesitan constantemente si estás totalmente o constantemente dispuesto a dar. Pero nunca vas a atraer personas que quieran darte a ti. Allí tú vas aprendiendo a conocer las personas que se van a pegar a ti, porque te conocen que eres un dador constante, que nunca dices no. ¿Mm? Muchas personas que llegan entonces a nuestra vida lo van a hacer de acuerdo a cómo nosotros estemos respondiendo constantemente. ¿Mm? Vamos a estar entonces en constante lucha, ¿cierto? Cuando decidamos decir no, porque muchas personas van a empezar a cuestionarse qué pasó con Laura, qué pasó con Juan, con Pedro, qué pasó con él. Y se van a recibir de pronto muchas preguntas dolorosas, ¿sí? Porque realmente esas personas van a mostrar lo que tenían para nosotros o lo que realmente querían. Pero créeme que en un momento que tú ya definas aceptar esto, equilibrar todo lo de tu vida, ya tú vas a ver cómo van a empezar a llegar los reales amigos o la real familia, va a empezar a pegarse más a ti, van a, van a aprender a tenerte respeto porque eres una persona que empezó a valorarse, es una persona que empezó a aceptar que las cosas no estaban bien, que ahora tienes que pensar en ti. Entonces, el núcleo que vas a tener ahorita de amigos, de familias, va a ser mayor, cosa que antes tú no veías, cosa que tú antes sabías que estaban esas personas ahí inintencionadamente, malintencionados, pero ahora vas a ver que realmente van a empezar a surgir personas que van a querer ayudarte, porque tú mismo decidiste ya poner un punto, ya decidiste decir hasta aquí llegué. Ya no van a llegar esas personas que llegan y luego desaparecen solamente hasta cuando te necesitan. ¿Y por qué lo hacen? Para no verse ni siquiera sentirse en el compromiso de agradecer contigo. Asimismo, puede estar pasando que tengas muchas personas que estén llegando a ti, ahí constantemente a picarte, a sacarte, y tú sigues cayendo, cayendo, cayendo. ¿Tú no piensas que de pronto se está haciendo algo mal? Tenemos que analizar esto. Tenemos que dejar que las otras personas vuelen, que desarrollen sus vidas. Allí estamos siendo bondadosos, porque si servimos, lo estamos teniendo abajo, abajo, abajo y no les estamos permitiendo de que tengan un desarrollo. Entonces, centrémonos a vivir en todo lo que tiene que ver con nuestras armonías, con nuestra armonía, con nuestros principios, con nuestros valores, construyendo todo lo que tiene que ver con una reputación genuina en nuestra vida. Yo sé que por más de que nos gustaría de que
de que todo fuera diferente y de que todos tuvieran, de que no hubiera necesidad. Hay que tener en cuenta de que no es así. Hay situaciones de crisis económica y eso muchas veces puede hacer que por nuestra nobleza caigamos. Pero créanme que hay personas no genuinas y no son agradecidas, no están ahí para realmente darte la mano cuando tú la necesites. Por eso ellos van a empezar a buscar siempre cuál es la bondad de esta persona y apenas vean que eres una persona muy amable, muy noble, ahí va a estar esa persona donde siempre van a recaer. Te buscan de una o de otra manera para que tú caigas y vuelvas y te enredan en una situación donde tú vuelves y sueltas tu corazón y lo único que te haces es daño. Yo sé que puedes estarte preguntando, pero el Señor lo ve todo. Las personas creyentes pueden decir, Dios lo ve todo, ¿verdad? Sí, Él lo ve todo, pero Él también nos envía a que no seamos de esa forma. ¿Mm? Hay que tener carácter también. Él quiere que tengamos carácter y que lleguemos hasta un punto donde digamos no más y que entendamos de que estamos yendo más allá de lo que podemos dar. Hablemos de algo de estrategias para impedir que la gente llegue a usarnos de acuerdo a esto que yo estoy diciendo. Como primero, yo podría decir, escucha tus sentimientos. Te están hablando constantemente, así no lo creas. Constantemente tu corazón, tu mente te dice algo. Has hablado de la intuición. Presta atención a todo lo que tiene que ver con tus emociones y con tus sentimientos. Es importante hacer un tipo de autorreflexión o meditación, como le quieran llamar, para saber cuáles son tus necesidades, tus emociones. Y cuando tú te escuches, tú vas a ir identificando, bueno, estoy dando en exceso porque me siento agotado emocionalmente. ¿Será que esto es lo que está pasando? ¿Cómo será que puedo hacer un ajuste en esto que estoy haciendo? Me voy a enfocar en esto para encontrar un equilibrio que sea saludable. ¿Mm? Ahora dime, ¿cómo te sientes cuando tú estás ayudando a esas personas? ¿Mm? Tú tienes que pensar en ti antes que los demás. Tienes que sentirte bien, tienes que sentirte tranquilo cuando estás haciendo algo. Tú te sientes algo bueno, te sientes libre, te sientes tranquilo. Esto lo estoy hablando cuando le estás dando a la persona correcta. Pero cuando no le estás dando a la persona correcta, cuando ya sientes que ya te están sacando, en ese momento que tú das, tú te sientes enojado, te sientes exaltado. Ahí tú vas a detectar de que no es esa persona a la cual tú deberías estar ayudando. Increíble, ¿no? Nuestros sentimientos constantemente nos están diciendo, mira, ya no más, ahí no es. Y empezamos esa lucha interna, pero tenemos que trabajar con sabiduría siempre, entender. Muchas veces tenemos que soltar un poco ese corazoncito y aprender a actuar con la razón y con el carácter que el Señor quiere que tengamos. Como número 2, entiende entonces la palabra no. La palabra no es una palabra negativa con mucha fuerza que te va a defender de situaciones que te van a poder quitar tu paz, tu energía. Créanme que muchas veces, como dicen por ahí, es mejor ponerse colorado que descolorida toda una vida.
Pero decir no cuando tú sientes que algo no es justo o que no está bien, esto es una forma de que tú puedes establecer un autodominio, un autocontrol. ¿M? No creas que este no te va a hacer ver mal o que te va a hacer ser una mala persona. ¿M? Yo sé que aquí puede soltar malos pensamientos y sentimientos en las personas que están acostumbradas a recibir siempre un sí, pero créeme que tú te vas a acostumbrar a saber cuándo vas a decir no y cuándo vas a decir sí. Si tú eres una persona que no sabe decir no, practica en tu casa, tú mismo, en el baño, en tu espejo, aprende a decir no. Aprendo a valorarme, aprendo a quererme, aprendo a tener mi prioridad ante los demás, aprendo a sanar y aprendo a ser bendecido para luego sí saber a quién le puedo dar. Como número 3, el tiempo y el espacio. Hay un tiempo, hay un espacio para ti. Por eso es importante que tengas en cuenta que siempre tú tienes que establecer todo lo que tiene que ver con un tiempo y un espacio, que lo que hace es que te va a permitir que te cuides a ti mismo, que te ayude por lo menos a sentirte mejor, a liberarte, a amarte, a entender de que vales mucho, por lo menos hacer ejercicio, una meditación, una oración, tomar tu café, tu taza de té, aprender a respirar, aprender a pensar de una manera más clara, pidiendo sabiduría. Este tiempo, este espacio es súper importante para que reforcemos todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y entender de que estamos constantemente fortaleciéndonos para poder amarnos y asimismo, ya cuando nos amamos, vamos a estar dispuestos a poder amar a los demás, incluso a aquellos que ya le hemos dicho que no, les vamos a dar un ejemplo de vida, para que esa persona haga lo mismo, para que esa persona pueda buscar otras formas de obtener esa parte económica o lo que sea por lo que te busque. Les vas a dar a ellos las alas para que vuelen. Ya no lo vas a tener ahí agarrados a ti, sino que les vas a permitir que tengan su campo para que despeguen y puedan crecer. Yo te aseguro que van a crecer porque ya no vas a estar tú ahí, para buscar otras formas de ganarse su vida. Dile a ellos siempre que tú tienes una disponibilidad limitada, que tú tienes una vida por atender y que ellos también tienen una vida por hacer. Como número 4 podríamos decir, identifica todas aquellas personas que no te hacen bien. Hmm. Hay personas que le dicen aquellos vampiros, que están siempre ahí constantemente, constantemente. ¿Y esto cómo lo identificamos? A través del discernimiento, a través de la sabiduría divina. Es importante conocerlos, ¿verdad? Saber cuáles son aquellas relaciones que me benefician y cuáles son las que no, cuáles son las que me están dando y cuáles no, cuáles son las que me están quitando mi energía, mi economía y que yo no puedo salir adelante, en que me estoy estancando. Esto es para que cuidemos nuestro propio bienestar, para que apliquemos nuestro autocontrol en todo lo que tiene que ver con las relaciones. Si tú por lo menos tratas de ayudar a este tipo de personas o vampiros, llamémoslo así, déjame decirte que esto no va a funcionar porque ellos constantemente
ellos están abrumados y te van a abrumar a ti con sus quejas, con sus abrumaciones, con todo lo con todo lo vuelven catastrófico. Así que olvídate de estarlos ayudando constantemente, de ser su sangre, como se dice, para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren solucionar sus problemas, porque si los quisieran solucionar, ellos dejarían de quejarse, ellos lo olvidarían, ellos cerrarían esos ciclos. Pero para ellos no, ellos no tolerarían dejar esos problemas, porque es una vida constante de eso. Entonces, lo único que quieren es traerlo a tu vida. Entonces, ten siempre un equilibrio en todo lo que tiene que ver con tu generosidad, con tu amabilidad, todo con un punto medio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en esta vida es triste, porque si tú das poco, tú te pasas por avaro, por tacaño, por poco generoso. Y si tú das mucho, entonces te van a tomar así como el dadivoso, el que siempre está, el que suelta, y solamente nos van a buscar para eso, nos van a mentir, nos van a engañar y nos van a usar solamente cuando nos necesitan. Esto no es un secreto, amigos. Tenemos que amarnos, tenemos que priorizarnos y tenemos que amar a los demás. Pero amar no es solamente tener que dejar nuestra economía a un lado para los demás, dejar nuestra salud, nuestro bienestar a un lado para el de los demás. Cada uno está con una situación que tiene que responder, que tiene que salir adelante. Venimos a bendecir, pero tenemos que ser muy, muy, muy sabios a la hora de saber cómo lo hacemos, con quién lo hacemos y con quién no lo vamos a hacer. Entonces, para terminar, yo podría decir que si tú estás atravesando esta situación, que si tú te sentiste identificado bajo ella, es importante que empieces a analizar cada uno de estos casos, que empieces empieces a sentir lo que te dice tu intuición, que empieces a cerrar círculos con aquellas personas que no te están haciendo bien, que te están generando cada día sentimientos negativos, que tú sientes que sus problemas te cargan, muchas veces estás sintiendo que hasta te enfermas. Por favor, suelta y empieza a pensar en ti, empieza a valorar lo que el Padre te ha dado a ti. Yo sé que vuelvo y les digo, somos en este mundo, tenemos que dar, tenemos que servir, pero tenemos que tener carácter ante todo para saber en qué momento sí, en qué momento no. Y no dejarnos pisotear, no dejarnos usar por estas personas que quieren ser simplemente un vampiro en nuestra vida. Entonces, este es el consejo que quería traerles hoy. Espero, amigos, que puedan tener el mejor de los consejos, que haya sido de ayuda, que si tienen algún comentario no olviden en escribirlo. Yo estoy aquí, recuerden, para ayudarles en lo que más pueda, que es un placer para mí siempre traerles unas palabras a ustedes y estar aquí para todos aquellos que necesitan escuchar una voz de aliento. Les dejo un abrazo inmenso, un beso grandote. No se olviden darle like si les gustó este video. Nos vemos en uno nuevo y hasta luego, mis amigos. Dios los bendiga.